Excelente, qué bueno que se encuentren bien aquí en el chat. Tengo problemas con el internet por la lluvia. Ok, muy bien, no se preocupe. Si tiene algún inconveniente, lo puede escribir también por el grupo de WhatsApp. ¿Va? Entonces voy a compartirles pantalla y voy a seguir enseñándoles más herramientas que son de modificación de un nivel intermedio. ¿Va? Para esto me voy a apoyar del mismo archivo que hemos mostrado y que también ustedes vieron dentro de las sesiones asincrónicas. Y bueno, ya tocamos, por ejemplo, este tipo de herramientas, este tipo de funciones que les va a permitir trabajar un poquito más fácil ciertos documentos. Ahora, me interesa regresar un poquito a esta sección, porque estas también son muy importantes de observar y de analizar. Ya son pocas herramientas que ustedes pueden poner ya en disposición. ¿Va? Ahora, hay un comando que es región y hay un comando que es de unión, que es del comando 3D. O sea, este es un comando 3D, pero este funciona muy bien acá en el 2D cuando se fusiona con este de acá, que es región. Para que este pueda operar de manera correcta, ustedes pueden dibujar cualquier tipo de geometría que requieran, pues técnicamente ya con un perímetro. Se dan cuenta que aquí yo tengo una geometría que está cubriendo un perímetro. Pero visualmente sabemos que había a lo mejor un rectángulo, a lo mejor había algunos círculos, habían aquí algunas composiciones tipo romboide, hay algunos espejos que son los midrows, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso está conforme o está hecho mediante geometrías sencillas. ¿Y qué es lo que se haría tradicionalmente? Pues hacer un trim en todas sus componentes y en todas sus secciones. Es lo que se haría pues técnicamente de manera común. Pero cuando nosotros fusionamos región con unión, podemos hacerlo mucho más rápido que el mismo trim. O sea, el trim ya nos funciona para lo esencial, ¿no? El comando de corte. Y bueno, ustedes pueden dibujar las geometrías que requieran. Por ejemplo, yo aquí me imagino un rectángulo en esta posición, ¿no? A lo mejor genero también un círculo por esta posición. Aquí estoy proyectando, ¿va? Tomo este círculo y a lo mejor yo le hago un espejo con mirror, ¿va? De esta manera. Después tomo todo esto, le doy otro mirror desde acá, ¿no? Y a lo mejor yo pongo un polígono, comando POL, ¿no? Y aquí busco la posición central de estos dos puntos. Quisiera que este polígono sea de 6 lados, aquí le doy Enter. Y bueno, antes de que yo dé un clic aquí, ¿se acuerdan de la función que yo les enseñé, ¿no? Del between two points, que es en medio de dos puntos. Entonces, acuérdense, no es necesario que dibuje aquí una línea. Yo tengo la posibilidad de darle Shift más clic derecho y le puedo indicar aquí la opción. O le puedo escribir M2P, que es lo mismo. Entonces pongo la función y aquí tomo estos dos puntos. Y aquí ya le voy a indicar que se ha inscrito el polígono, ¿no? Porque el punto central ya fue definido mediante esa base. Entonces ya genero mi polígono y bueno, a lo mejor yo lo quiero dejar aquí. Ahí estaría bien. Pues ahorita todo está hecho manual. Puedo seguir generando más geometrías, las que yo guste. En este caso, bueno, esta sí lo voy a centrar porque no está centrado. ¿Está? Aquí busqué el centro de geometría con el otro polígono. Y bueno, en muchas ocasiones no ocupamos todo esto, que es lo que comentaba. Ustedes le estarían dando pues técnicamente sus trims en las posiciones que ustedes vean más conveniente. ¿Cierto? Entonces, el comando región me permite indicar los componentes de la geometría que yo requiero. ¿Va? Y la unión me va a permitir pues hacer la fusión de esa geometría. Entonces vamos a verlo. Tengo el comando reg y enter. Y acabo de seleccionar todos los objetos. Selecciono y enter.
Entonces ya tengo la región. Esta va a ser la región que yo estoy componiendo. Entonces aquí me dice que hay algunos elementos que están aquí. Dice que son 8. Ahora, con el comando de unión, comando UNI, Enter, yo voy a seleccionar estos objetos y le voy a dar Enter. Entonces me deja todo el perímetro para que yo no tenga que hacer aquí el trim parte por parte. ¿No? Vamos a ver la velocidad que tenemos entre estas dos herramientas en diseño. ¿No? Ahorita viéndolo en un formato sencillo. Entonces vamos a verlo primero con el caso de región más unión. Entonces selecciono inclusive directamente, le pongo región, o inclusive le pongo región y selecciono y le doy Enter. Y después le pongo comando unión, selecciono y Enter. Pues aquí fue rápido. Ahora con el trim, comando trim, que es el comando TR. Y acá me acerco y voy a empezar a hacer los cortes que requiero, ¿no? En estas geometrías. ¿Va? De hecho aquí voy a explotar porque están en región. Explota, están. Entonces trim, ahora sí. Y yo voy cortando. Pero se dan cuenta que me estoy demorando más tiempo. Aunque yo esté haciendo aquí el trim rápido. ¿No? Entonces, en ambos casos, bueno, llegué al mismo resultado, pero notamos que en uno fue mucho más rápido. ¿Va? Que fue en este caso. Y la otra ventaja es que esto ya es una polilínea. Aquí todavía tengo que aumentarle el comando de join. Selecciono comando J de join, ¿no? Para unirlo. Para que sea una polilínea. Pues hay una diferencia. Entonces, pues sigue siendo pues una región. Inclusive lo puedo explotar con el comando X. Ahí notamos que ya está todo segmentado. E inclusive lo puedo volver a unir con join. ¿No? Porque se dieron cuenta que esos pinzamientos no me aparecían. Y eso es normal. Eso es normal cuando se aplica a regiones. Entonces, esa es una de las metodologías que ustedes pueden implementar. No es obligatoria, pero se las muestro para que también tengan otro tipo de alternativas. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda referente a estas dos funciones? Excelente, muy bien. Entonces es una herramienta rápida. ¿Va? Como tal, no son comandos de modificación, pero al implementarlos hace una modificación interesante, ¿no? O sea, cuando se fusiona. Ahora, tenemos el caso de break. Ya le voy a tocar un poco de manera superficial, pero break me permite hacer aperturas, tanto en líneas como en polilíneas. No siempre vamos a utilizar el trim. Ya vimos aquí que no siempre vamos a usar trim. Pero muchas veces se quedan solamente con el trim y no exploran este tipo de funciones. Entonces, bueno, acá el break me permite hacer una apertura. Si yo pongo el comando BR y le doy Enter, AutoCAD me indica que debo de seleccionar el objeto con un clic. Una vez que dé un clic, se darán cuenta que empiezo a mover mi cursor. Y me pide que tengo que especificar el segundo punto. Entonces, en este caso, el segundo punto es para dejar una apertura. Ya no tuve la necesidad, por ejemplo, de hacer dos líneas. Y después un trim. Y después esto es eliminarla. Aquí me estoy ahorrando pasos dependiendo cómo utilice las herramientas. Ahora, este mismo break o esta misma apertura ustedes lo pueden hacer de manera exacta. ¿Va? ¿Cómo lo podemos hacer de manera exacta? Ustedes deben de indicar un punto y deben de dejar su cursor por lo menos en un pinzamiento
que sea de tracking, o sea, estos que son del formato de OSNAP, que son los puntos verdes y demás. Pues aquí me dice que es el punto medio, entonces ahí yo dejo mi cursor. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer la apertura hacia arriba. Entonces, si yo muevo un poco más mi cursor de ahí y proyecto, lo que va a pasar es que se va a contemplar esa apertura más la proyección, entonces no es lo que queremos hacer. Y acuérdense, también cuando mueven el cursor, se quita esa vinculación. Acuérdense, no estoy dejando un clic, sino más bien estoy dejando mi cursor en esa posición. Y acá ya le voy a decir que la apertura que quiero aquí va a ser de 3 unidades. 3, bien. Aquí le pongo comando D. Y en efecto son 3 unidades. Porque si yo hago el break de manera muy aleatoria, por ejemplo, aquí de un clic y muevo mi cursor por acá, y le pongo igual 3, esto no va a ser óptimo, porque miren, no son 3 unidades. Deben de guiarse sobre las mismas líneas que tienen, de manera vertical o de manera horizontal. Así es como funciona el break. ¿Va? Y lo pueden aplicar en diferentes casos, inclusive en círculos o en los mismos arcos. Pueden inclusive indicarle dónde quieren tomar el primer punto con el subcomando first point. ¿Va? Porque a veces quieren tomar un punto en particular. Y es un poquito más complicado de tomar. Por ejemplo, yo quiero tomar este punto donde está esta línea. Entonces, si yo tomo el comando break y selecciono aquí el objeto, se dan cuenta que es difícil de tomar aquí. Entonces tendría que darle clic por acá. Y después tendría que indicarle este subcomando first point, subcomando F. Y ahora sí ya le puedo dar clic aquí donde dejé mi referencia. Así lo pueden aplicar. Y repito, también funciona de manera angular. Comando break. Y acá, bueno, aquí pueden experimentar mucho inclusive con los ángulos. O sea, pueden indicarle qué tanta apertura angular quieren hacer. Entonces, ese es el caso de break. Me permite hacer aperturas. ¿Va? ¿Tienen alguna duda referente a este comando? Vale, muy bien. Excelente. No importa que pasen otras líneas. O sea, por ejemplo, voy a dejar estas de aquí y me voy a hacer unas copias con el array. Por ejemplo, así. O sea, te refieres que, por ejemplo, yo haga aquí el break. Y si yo llegara a afectar, por ejemplo, las otras, no las afecta. O sea, nada más afectaría a la que yo estoy seleccionando. Por eso aquí inclusive vemos en la polilínea que es el rectángulo, que se puede afectar solamente en un extremo, ¿no? En los extremos que tenemos en cada lado. Entonces no es necesario apagarlas. O sea, si los quieren apagar, es ya cuestión de cómo ustedes se acomoden más. Por ejemplo, esto mismo, pues también lo podemos hacer con el trim, ¿verdad? Acuérdense que el trim hace el corte, pero también tiene el subcomando cutting edge, que es este de aquí. Este subcomando me permite seleccionar los objetos donde yo no quiero cortar, o más bien, donde yo deseo que corte el oriente, y aquí selecciono lo que yo deseo cortar. En este caso tomé todos, pero voy a tomar solamente 2. Si no, pues aquí estaría haciendo el trim uno por uno, ¿no?
Pero ¿qué tal si yo le digo el comando trim y activo el subcomando cutting edge, que es el subcomando T, y me lo indica? Enter y tomo, por ejemplo, estos dos extremos. Enter y le doy clic. Va, o sea, hay muchas opciones que ustedes pueden implementar. Eh, Todo depende de la solución que ustedes desean aplicarle. ¿Va? ¿Así queda más claro? Vale, excelente. Este subcomando también se lo recomiendo mucho en el caso de trim, el cutting edge. ¿Va? Aquí está. Ahora, bueno, ya que estamos hablando del mismo trim, vamos a aprovechar para ver su primo, ¿no? El extreme. El extreme funciona de la siguiente manera y voy a tomar esta imagen o más bien esta figura de referencia. Vamos a suponer que ustedes tienen aquí muchas líneas al interior en la geometría. A veces pueden ser a propósito, a veces no las queremos, o inclusive queremos extraer datos de una sección del plano, ¿no? Entonces, esta sería como la sección que yo deseo extraer. Entonces, cuando yo pongo el comando extreme, es un comando largo, extreme, le doy enter, AutoCAD me va a indicar que debo de seleccionar un objeto, que puede ser una polilínea, una línea, un círculo, un arco, una elipse, una imagen o un texto. O sea, pueden ser varias cuestiones, ¿se dan cuenta? Pues ahorita pues tengo una polilínea, creo que sería el ejemplo más sencillo. Entonces tomo la polilínea con un clic. Ahora, una vez que selecciono la polilínea, de hecho aquí lo voy a explotar porque sigue siendo, aquí sigue siendo, por ejemplo, cambio de capa, y era una región, entonces lo exploté y lo vuelvo a unir. Y aquí activo el comando leyón. Esa es la importancia de utilizar bien las capas, ¿no? Y los comandos, comando layoff y comando leyón. Entonces aquí ya tengo recién la polilínea, vuelvo a activar el comando extreme, enter, y voy a seleccionar la polilínea. Ah, sí, una vez que seleccione la polilínea me dice acá abajo que tengo que especificar el punto que sea interno o exterior. Eso no nos dice aquí, pero puede ser interno o exterior. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, hacia el interior, me corta, pues técnicamente la gran mayoría de las líneas que yo tenía o de las geometrías que teníamos cerca al perímetro, lo cual hace más fácil que yo pueda limpiarlo. ¿Va? ¿Se tienen en cuenta? Es una de sus funciones. La otra es que yo ponga, por ejemplo, el extreme, selecciono la polilínea y le doy clic afuera. Si yo hago eso, va a eliminar las líneas que estaban más cercanas, pero por fuera. Y también va a ser mucho más fácil limpiar. Si no, eso pues me va a llevar una gran eternidad hacerlo con el trim solamente, ¿verdad? Y yo trato de hacer con el trim. Me voy a tardar demasiado, aunque lo trabaje de la manera más rápida. Pues mira, ya me estoy demorando más de lo que yo
Hubiera hecho solamente con el extreme. Vaya, si lo queremos ver en un ejemplo más real, pueden tomar como referente algún plano. Vamos a ver si tengo aquí uno. A ver si me permite abrir la referencia externa de este. Es un bloque de hecho. Y viene bloqueado. Vamos a desbloquearlo con el comando ulk. ¿Está? Vamos a explotar el bloque. ¿Está? Miren, se dan cuenta, hay cosas que luego son bloques que después yo les voy a explicar el por qué luego se tiene que hacer así. Porque ya estamos cerca a esos temas. De hecho, yo creo que lo más conveniente es que lo veamos la siguiente semana, el tema de los bloques. ¿Van? Porque son geometrías que están compuestas, se dan cuenta de más objetos para que nos podamos mover o trabajar mejor. Entonces, miren, yo quiero la sección de aquí. Quiero generar, por ejemplo, el detalle de esta zona. Inclusive lo voy a hacer con un círculo para que observen más alternativas. No, yo quiero esta sección. No, inclusive la puedo separar de los demás dibujos. Ahí está. Y bueno, lo importante aquí es que vean que estos elementos sean sueltos. O sea, conviene que los exploten, que no sean bloques. Ahí está. Entonces, estas son líneas, son polilíneas. Y aquí le voy a indicar comando extreme. Enter. Selecciono en este caso el círculo y le voy a dar clic afuera. Entonces nada más la información que ya no ocupo la elimino. ¿Va? Luego tengan cuidado con los hatch, porque acuérdense luego los hatch los tienen en grupos y pueden eliminar uno y se eliminan todos los hatch. Entonces toman en cuenta eso, que luego los hatches también vienen dentro de algunos elementos. Entonces aquí ya puedo indicarle que este va a ser mi detalle o ver detalle en cierta escala, ¿no? Eso también ya se los voy a empezar a mostrar a partir del siguiente módulo. ¿Va? Cómo podemos trabajarlo con escala. Entonces, ese sería como que el fuerte de ese tipo de casos. ¿Va? ¿Tienen alguna duda con el extreme? ¿No? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? Vale, excelente, muy bien. Entonces, ese será el extreme, ¿no? Ya aplicaron en formatos un poco más reales. Vamos a regresar acá. Tenemos el alignment. El alignment me permite alinear objetos en ciertas superficies. Puede ser un poco más rápido que rotación por referencia. ¿Va? Nada más que a y luego se llegan a confundir un poco por cómo se puede llegar a utilizar. Entonces vean aquí cómo pueden aplicar esta herramienta. Yo voy a seleccionar el objeto, que es un bloque. Es un conjunto. Y le voy a poner el comando align. Que es el comando AL. Entonces cuando yo lo activo, seleccionando previamente mi objeto, me indica, especifica el primer punto de superficie. O sea, en este caso se refiere a la geometría. Yo siempre recomiendo que tomen de extremo a extremo. Entonces aquí va a ser mi primer punto de referencia. Ahora, me indica, especifica el primer punto de destino. O sea, me dice que yo tengo que mandar ese punto a otro punto. Así que debo de asignarlo. Entonces mi siguiente punto va a ser, por ejemplo, acá. Clic. Por defecto se genera una línea imaginaria. Pero no existe cuando ustedes lo mueven, miren. Entonces solamente estoy mandando ese punto hacia donde yo lo quiero mandar. Ahora me indica, selecciona o especifica el siguiente punto de la superficie. O sea, ahora voy a tomar el segundo, que va a ser este. Y ahora me indica, especifica el segundo punto de destino.
que va a ser ahora acá. ¿Va? Yo puedo seguir especificando más puntos dependiendo de lo que yo esté buscando. Pero pues técnicamente con que ustedes asignen 2 puntos, tanto de la figura como el destino, es más que suficiente. Entonces aquí le pueden dar Enter. O sea, no es necesario que especifique el tercer punto, solamente es opcional. Enter. Una vez que yo le doy Enter, AutoCAD me indica que yo puedo escalar estos objetos. Y nos pregunta si ustedes quieren escalar estos objetos basándose de estos 2 puntos o de la separación de estos puntos. Le podemos indicar que sí, le podemos indicar que no. Lo más adecuado o lo más común es indicarle que no. A veces le decimos que sí, pero en este caso vamos a indicarle que no. Entonces, la opción de no ya está configurada. No es necesario que le pique otra vez aquí o le pique acá. Solamente le damos Enter. Y se darán cuenta que de manera automática se alineó a la superficie. Si eso yo lo trato de hacer con el comando de rotación, puede que me demore un poco más de tiempo, ¿verdad? Selecciono, comando rotación, tomo este punto, subcomando R de referencia, Enter, tomo aquí mi punto de referencia, segundo punto hacia la geometría, y el tercer punto va a ser hacia donde yo quiero alinear. Aquí fue un poquito más largo el proceso. Con el admin yo lo puedo hacer un poco más directo. ¿No? Selecciono, comando AL, Enter, tomo mi primer punto del objeto, mi primer punto de destino, mi segundo punto del objeto, mi segundo punto de destino, Enter y Enter. Y listo. ¿Va? Así es como ustedes pueden alinear. Inclusive pueden voltearlo, o sea, pueden decirle al AutoCAD que esto se voltee. ¿Cómo lo hacen? Solamente cruzan las líneas. Por ejemplo, comando AL, en lugar de mandarlo, por ejemplo, aquí, si lo mando acá, luego tomo este, junto con este. A lo mejor aquí no se nota mucho que estoy cruzándolas, pero sí se está volteando, ¿se dan cuenta? Creo que se puede notar más acá. Ahora, inclusive, cuando ustedes aplican el comando alignment, se dan cuenta que siempre los va a mandar a un punto de posición. Ese punto de posición siempre se va a referenciar en el primer punto de destino. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, le pongo aquí alignment de este punto hacia acá, acá se va a colocar. En este punto hacia acá es donde se va a estar referenciando. Enter y Enter. ¿Se dan cuenta? Se colocó sobre esto. Si yo los cambio, y en este caso, miren, lo voy a cruzar para que ahora se vea en este sentido, con esta cara. Yo aquí lo estoy cruzando, se dieron cuenta que en el primer punto que fue aquí fue en donde se colocó. Entonces, así nos funciona Alignment. ¿Va? Tal vez puede funcionar muy bien a ustedes para ciertos casos donde tienen muchos formatos angulares. No siempre las figuras son perfectas. Hay muchas figuras que luego tenemos que dejar en otra posición angular. Por el diseño, por el criterio, por requerimiento, etcétera. ¿Va? ¿De este tienen alguna duda, algún comentario?
Vale, excelente, muy bien. Entonces vamos a continuar. Por último, tenemos el comando de modificación, porque estos sí son de modificación. Align, break, en este caso divide. Me falta indicarles divide, me lo salté. El divide me permite hacer una división exacta. No es necesario ya en este punto que, por ejemplo, ustedes saquen, por ejemplo, una calculadora y se pongan a sacar los cálculos de división de un objeto. Se lo pueden imaginar para muchas cosas. Vamos a suponer lo siguiente. Yo voy a generar aquí en planta una línea. Vamos a dibujar una línea. O es más, puedo dibujar un rectángulo. Un rectángulo que va a ser una vista aérea o una vista en planta, como ustedes lo conozcan mejor, dependiendo de su rama o de su disciplina. Para mí esto es una vista en planta. Pues en esta vista en planta yo le voy a poner 35,15. Esta va a ser mi geometría. Me gustaría colocar en esta posición o en estas posiciones a lo mejor el diseño para algunos perfiles o algunos bastidores. Voy a hacer aquí algunos rectángulos secundarios. Por ejemplo, un rectángulo que ahorita, si se dan cuenta, estoy sobre el cuadrante 4, el cual yo ya puedo definirlo, ¿no? Como lo necesito tener en los signos. Entonces, como está en el cuadrante 4, o yo lo estoy mandando hacia el cuadrante 4 porque este es el 1, el clásico, es el 4, yo le voy a indicar que va a tener de base 2.6 y la altura le voy a poner coma menos 3.8. Está. Es técnicamente 2.6 por 3.8. ¿Va? Esa sea mi geometría. Un rectángulo. Entonces voy a hacerlo más pequeño porque veo que estoy teniendo mucho espacio todavía. Aquí para poder diseñarlo. De hecho, lo voy a hacer exacto. Para que las dimensiones no varíen ahorita tanto. Está. Ese va a ser un perfil, ¿no? Y bueno, yo lo quiero copiar acá en una cantidad X o en una repetición X en el diseño. Podemos hacerlo con el mismo array. ¿Va? Pero ahorita quiero mostrarles mejor primero el divide. Entonces, para que el divide aplique, este comando, yo sí les sugiero que lo apliquen en líneas y no tanto en polilíneas. Si lo aplicamos en polilíneas, lo que llega a suceder es que el AutoCAD no identifica de manera correcta, por ejemplo, la posición de muchos elementos que tenemos, por ejemplo, aquí mismo. Entonces, como no detecta aquí la polilínea de manera efectiva como ustedes creen, lo que va a hacer es seguir un formato angular y probablemente eso no les ayude mucho en hacer ese tipo de edición. ¿Vale? Entonces, para que esto sea efectivo, vamos a explotarlo. Aquí me conviene explotar la geometría con el comando X. Explota. ¿Va? Yo aquí ya exploté la geometría. Ahora, yo ya puedo aplicar de manera más efectiva sobre una línea el comando divide. Y lo que yo voy a hacer acá es tomar esta línea, perdón, esa no. Voy a tomar esta línea y la voy a dividir. Lo más probable es que cuando yo aplique el comando div, ¿sí? D-I-V, div, va a ser más esencial que nosotros no tomemos ningún objeto, porque a veces les va a decir que lo tomemos aunque ya esté seleccionado. ¿Se dan cuenta? Entonces, para este caso es excepcional que nosotros primero indiquemos divide y después seleccionemos el objeto para indicarle cuántos segmentos queremos.
Entonces para eso me puede funcionar. Entonces, si yo quiero ser mucho más exacto, bueno, voy a tomar este punto central y a lo mejor yo puedo copiar de una vez para aprovechar al máximo esto. Aquí. Y esto lo ajusto a los centros, ¿no? Entonces voy a tomar el comando dividir primero, enter, selecciono la línea y le voy a indicar que yo quiero dividir esta geometría en 5 partes, 5 y enter. Pues aparentemente no pasó nada, pero si yo selecciono, podrán notar que existen pinzamientos nuevos. Esos pinzamientos nuevos no son relativamente de corte, ¿va? Porque miren, yo aquí voy a mantener la tecla de Shift sostenido y le voy a dar clic a la línea. Y se dan cuenta, quité la línea. Entonces, ¿por qué estoy tomando todavía más puntos? Si ustedes recapitulan un poco las herramientas básicas de AutoCAD, tenemos el comando de punto. Entonces, acá pues tenemos puntos. Solo que esos puntos se colocaron de manera más viable con este comando de modificación. Entonces, a partir de esos puntos, yo la puedo copiar, por ejemplo, estas líneas, estos objetos. Aquí, por ejemplo, ya identifiqué uno y otro y otro. Entonces, todos están posicionados de la manera más efectiva. Entonces, aquí voy a utilizar inclusive el comando QDIM. Comando QDIM, ¿se acuerdan? Para cortar rápido. Y acá le voy a poner también comando DIN continue. Aquí, enter, clic acá y continúo. Y enter para finalizar. Pues nada más acá cambio el estilo de cota. Y se dan cuenta que todos están en la misma posición. Nada más aquí vuelvo a utilizar otra línea normal. Yo ya no tuve que pasarme a la calculadora para hacer aquí este tipo de división. Y esto es mucho más exacto que ustedes hacerlos de manera manual porque luego lo hacen con calculadora y no contemplan todos los dígitos. Aquí el AutoCAD hace una herramienta de precisión, necesitamos todos los dígitos. Entonces, entre más exactos seamos, va a ser mucho mejor para la geometría. Porque ¿qué es lo que va a pasar si ustedes no contemplan, por ejemplo, todas las decimales y lo hacen de la manera tradicional, con la calculadora? Muchas veces solamente contemplan 2 o 3 decimales en el software. Sin embargo, a no contemplar las demás, lo que va a causar es que cada vez va a quedar un hueco. Se va a faltar espacio, o va a sobrar inclusive en otros casos espacio, dentro de una geometría y ya está corrompiéndola, o sea, ya no está cumpliendo con el estándar que yo tal vez estaba pensando en mi mente. Pero ¿qué es lo que hacen? Bueno, solamente lo mueven, ¿no? Lo mueven y lo corrigen, pero una de estas piezas ya va a quedar más larga o más corta. Entonces no es el chiste. El chiste es que aquí sea el diseño exacto. Y así es como lo podemos implementar con el Divid. Yo lo puedo implementar para hacer muebles, yo lo puedo implementar para hacer cancelerías, yo lo puedo implementar para hacer bastidores, yo lo puedo implementar inclusive para colocar luminarias. Solamente me imagino un espacio. Voy a poner este mismo ejemplo de aquí. Y bueno, para que no se repita, yo aquí voy a apagar comando layout. Yo nada más, por ejemplo, genero aquí una línea. De aquí a acá, porque todo este va a ser mi corredor. Vamos a encenderla porque se apagó. ¿Está? Y vamos a mandarla a capa 0. Me voy a poner en capa 0 también de momento. Comando layoff. Apago. Entonces, este igual lo puedo mover, ¿no? Con el comando move. Yo lo muevo de aquí. Ya lo tengo seleccionado y le pongo M2P. Que va a ser
entre este punto y este punto, para que sea el centro exacto. ¿Se dan cuenta? Mucho más rápido y efectivo. Entonces, bueno, ya aquí le digo a la línea que que primero voy a activar el comando divide, voy a seleccionar la línea y le voy a indicar que quiero 12. Enter. Pues aquí ya voy a poner las luminarias, el sembrador de luminarias. Aquí nada más le digo, por ejemplo, miren, copiar en este punto. Subcomando add array. Le ponemos igual 12. Y nada más le doy clic al que sigue. Estaba por aquí. Ahí está. Y este, bueno, me está sobrando, lo elimino. Entonces ahí utilicé dos comandos. O más bien, un subcomando y un comando de modificación de nivel intermedio. Para hacer esto mucho más rápido. Se dan cuenta, no me tardé tanto. Ya tengo la posición y hago lo mismo, ¿no? A lo mejor si lo quiero acotar, me paso a su capa correspondiente, selecciono, le pongo el curín, ¿no? Y acá le voy a poner comando león porque se está apagando todo. Hasta aquí están las cotas. Nada más que ahorita se empasta porque tengo más información y le pongo din continue. Y continúo y esta, bueno, la debo eliminar porque quiero como un extra. Esta voy a eliminar. Comando DCO. Enter y Enter para que yo pueda seleccionar aquí. Clic. Y acoto a paño. ¿No? Entonces, miren, aquí elimino algunos elementos para que no se confundan. Porque ahorita están en la misma capa. Entonces, por eso no las puedo apagar. Pero se dan cuenta que funcionó todo eso súper rápido. O sea, no me demoró mucho. Me estoy dando cuenta que aquí me dejó varios en cero. Pues ahí a lo mejor tomé un objeto de más. Y no me di cuenta. Pero esa es la velocidad que ustedes pueden generar dentro de sus planos. ¿Tienen alguna duda referente al comando divide? Solamente una consulta. Con el ejercicio de la semana pasada lo realicé. No, no lo he revisado. No me dio tiempo de revisarlo. Tan, voy a checarlo y les voy a mandar, yo creo que ahí un tutor muy corto, ahí en el grupo de WhatsApp, y cómo lo hago. ¿Va? Sí, porque no me dio tiempo de revisarlo. No tuve tiempo en la semana de revisar ese ejercicio, pero no es tan complicado. O sea, solamente me compliqué yo la existencia, ahí resolviéndolo, pero pues se puede generar fácilmente desde la parte de la cabeza. Nada más que ahí yo me perdí en un punto que ya no identifiqué. Entonces se los voy a grabar. Se los voy a grabar. No creo que tarde más de 10 minutos. Inclusive está, sí, con unos 10 minutos ya que era eso. Se los comparto en el grupo de WhatsApp. Como algo extra. ¿Vale? Vale, excelente, de nada. Sí, porque ese ejercicio ya lo había hecho yo anteriormente. Pero yo confundí, creo que hay un punto y perdí el hilo. ¿Vale?
Entonces, bueno, esos ejercicios son pues técnicamente para eso, analizarlo mucho a profundo. Ahora, con respecto a esto, este es el formato de Divid y me quedaría solamente el formato de Draw Order, porque bueno, Overkill y Purgar son muy sencillos de entender. El Overkill me permite hacer la limpieza de un plano. Miren, vamos a ver por ejemplo este. Muchas veces cuando ustedes dibujan y terminan, es importante limpiar la información. Y de hecho el Overkill, yo tal vez se lo recomiendo a la mitad de su proyecto. O sea, cuando ya llevan un 50% más o menos. O si lo quieren ver por etapas, igual por etapas lo pueden hacer. Entonces aquí le voy a dar control más A. La voy a seleccionar todo. Control más A me permite tomar todo. Y yo aquí le voy a poner comando OV. Comando de Overkill. Y Enter. Una vez que active el comando Overkill, me aparece este menú, perdón, que me permite ajustar las tolerancias de lo que yo quiero eliminar. ¿Por qué? Porque me elimina objetos que están encimados o duplicados. Pues la tolerancia, pues se dan cuenta que es muy, muy mínima. Pero, aunque sea muy mínima, se van a dar cuenta que están cometiendo pues muchos errores con este mismo comando. Pueden indicarle que ignore ciertos elementos que tengan cierto color, que tengan la misma capa, etcétera, pero no es necesario. Ni tampoco es necesario que nosotros le pongamos más opciones aquí. ¿Va? Entonces le damos OK directamente y observen, acá abajo me indica que ha encontrado 14 objetos que estaban duplicados y los eliminó. Y encontró 130 objetos encimados y también los eliminó. ¿Ya? Aunque ustedes tal vez ya dominen un poco ya la herramienta, es importante hacer ese tipo de limpieza. ¿Va? Por lo regular, pues una persona promedio debería de tener más o menos unos 10, 20, yo creo a lo mucho, entre 10 y 20 líneas encimadas. Ya las personas un poco más experimentadas que saben cómo funciona esto, a lo mucho tendría entre uno y 2. ¿Por qué? Porque saben qué es lo que están dibujando, saben qué están dejando ahí como referentes, porque muchas veces esas líneas son porque las dejan como referencias y las olvidan y ya no se eliminan. Y no se dan cuenta que están por ahí encima de otra. Entonces, por eso también yo les indicaba que esta función de selección en ciclo la tuvieran activa, porque les permitía ver los objetos que estaban encima de otros. Y también es complementario a lo que es la jerarquía de Draw Order, que es el que también les voy a mostrar ahorita. Entonces, el overkill es un comando de limpieza, no es tanto de modificación. Y el comando de purgar es lo mismo. Vamos a verlo acá. Si yo pongo el comando PU y le doy Enter, yo este comando se lo recomiendo ya sea al final del proyecto o igual a un 50% del avance. Y acá ustedes van a seleccionar pues técnicamente todos los elementos que desean limpiar. ¿Va? En este caso es importante poner todos los ítems. Y bueno, en algunos casos yo les recomiendo que tal vez desactiven layers. Porque luego los layers los tienen ahí preparados y se los elimina. Pero si ya terminaron, pues sería todo. Y aquí le van a picar en purgar todo. Voy a cerrar este archivo porque este ya está limpio. Voy a abrir uno, por ejemplo, de un compañero. Vamos a darle igual. Comando PU. Comando PU. Acá me dice que también está limpio. Bueno, entonces está correcto. Pero miren, cuando ustedes dibujen sus planos de cualquier tipo de índole, tengan mucho cuidado de cómo distribuyen. Esto no será una forma correcta de distribuir sus planos o sus dibujos para la impresión. Por lo regular yo les recomiendo una secuencia horizontal o vertical, porque eso también les va a permitir que no se desfasen. O cuando tomen referencias externas, también lo mismo, o sea, como en el otro caso. Pues voy a abrir otro archivo que esté un poco sucio. Vamos a abrir este de aquí.
Miren, por ejemplo, este es un mensaje de referencias externa, de que no se cargó. Entonces voy a ponerle aquí, comando PU, enter. Y aquí sí me dice que tengo que purgar. Entonces le pongo purgar todo. Le ponemos que purgue todos los ítems seleccionados. Y si esta opción sigue activa después de purgar, tienen que picarlo otra vez. Si ya se puso en gris es porque ya finalizó. Entonces miren, ya terminó, pero faltan más. Entonces le pongo otra vez purgar todo. Y otra vez hasta que termine. ¿Y qué significa esto? Bueno, me está quitando todos los objetos que yo no estoy utilizando en dibujo. Que implica bloques, grupos, capas, materiales, textos, estilos, etcétera, etcétera. Todo eso que no estoy utilizando aquí mismo en mi dibujo, lo elimina, porque ya no es necesario. O hacer que el archivo sea un poco más ligero. Va, solamente un poco. Y aparte no va a tener tanta información que no es útil, o que bien comento, yo denomino como información basura. Va, ese es el comando de purgar. ¿Tienen alguna duda referente a estos dos? Muy bien, excelente. Entonces, bueno, quedaría el caso de drag order. El drag order me permite darle jerarquía a los elementos o cambiarla. Notarán que aquí yo tengo 4 círculos y estos 4 círculos están encimados en una misma ubicación. Bueno, yo paso aquí mi cursor, el mismo cursor me indica, gracias a la selección en ciclo, que aquí hay varios objetos encimados. Si yo le pico aquí con un clic, me va a mostrar la jerarquía que tienen. En este caso, el que predomina es el color verde y en efecto, porque es el que tiene mayor jerarquía en su presencia. Es el que está encima de todos. Luego tenemos el magenta, el azul y por último el amarillo. Yo puedo indicarle que alguno de estos elementos cambien su jerarquía. Por ejemplo, tomé ahí el círculo amarillo y yo le voy a poner drag order, que es el comando DR, enter. Cuando yo lo activo, me aparecen 4 funciones o 4 subcomandos, que es above objects y under objects, que significa que esté por encima de algunos objetos o por debajo de otros objetos. Y tenemos otras 2 opciones que es front y back. Front es mandar hasta adelante y back es mandar hasta atrás. Entonces, yo ahorita voy a poner lo más fácil, que es indicarle front. Yo voy a poner front. Entonces le pico aquí y se dan cuenta que ahora se ve un poco amarillo. Todavía como que el color se llega a perder un poco, pero es porque por debajo está el otro tono, que es el verde. O sea, no es como un amarillo puro como el de aquí. Es como una ligera atenuación hacia el amarillo real. ¿Por qué? Porque tengo el verde y como que lo quiere mezclar un poquito, o sea, tiene ciertas notas. Entonces ahí cambia la jerarquía de golpe. Yo también puedo indicarle selecciona a este mismo, comando drag order y back. Poner front y back significa que va a estar por delante o hasta atrás de todos los objetos, no solamente de estos, sino también de todos los objetos que tengamos aquí en dibujo. ¿Va? Entonces, eso mismo, si yo pienso en otro tipo de elementos, funciona muy bien con la representación de sus planos. Hay diferentes formas de representar en sus planos. Cuando utilizamos drag order es porque nosotros queremos hacer una jerarquía entre las calidades de línea. Eso es muy importante. Y el segundo formato es cuando nosotros queremos hacer una representación bajo lo que es lo que vemos, o sea, bajo la vista. Entonces, estos 2 conceptos que es draw order o más bien jerarquía por calidad de línea
y jerarquía por representación visual son importantes con este comando. ¿Qué me permite, por ejemplo, la opción? Miren, aquí tomé el círculo azul. ¿Qué me permite, por ejemplo, la opción del draw order, que sea por debajo o por encima? Cuando yo pongo estas opciones, yo puedo indicarle por qué objeto o por qué elemento yo quiero posicionarlo. Yo le puedo decir que entre estos, el azul, yo quiero mandar este mismo, pero abajo del verde. Ahí seleccioné el verde. Bien. ¿No? Ah, perdón. Ahí está, yo seleccioné. Vuelvo a seleccionarlo. Comando draw order. Le voy a poner por debajo de un objeto. Selecciono y aquí le voy a decir que es del verde. Bien. En efecto, miren, se mandó solamente por debajo de este, pero no por debajo del último, como lo que es front o back. Entonces pueden hacer eso mismo, por ejemplo, el amarillo, yo le digo que en su draw order va a estar por encima del azul, pero no va a ser el primerito. Enter. Entonces sigue siendo el verde el primero, el que sigue el amarillo, y así vamos viendo la jerarquía. Entonces, este mismo concepto lo pueden ver con calidad de línea. Voy a abrir aquí un documento para que lo puedan ver mucho mejor. Vamos a ver cuál les puedo enseñar como muestra. Creo que voy a enseñarles este. No tiene calidad de línea. Una composición solamente. Pero bueno, me funciona para lo que quiero mostrarles. Vamos a suponer que aquí existe un muro. Voy a aplicar un offset de 0.15. Ahí está. Y voy a activar el Laneway. Este es el Laneway. Estos que son el límite, aquí le voy a poner su calidad de línea. Por ejemplo, en 0.6. Ya se empieza a notar. Ahora todos mis hatch. Ahorita tengo un capa 0. Voy a tomar estos más cercanos solamente. Le voy a indicar que de manera independiente tengan la calidad más fina, que es 0.05. Y por ejemplo, aquí las curvas del terreno, del nivel, etcétera, etcétera, yo les voy a indicar que todas estas tengan de manera independiente 0.1 o 0.09, que es lo más cercano. Lo indico así porque ahorita no están sobre capa, solamente estos están sobre capa. Entonces, acá la jerarquía debe de respetar las calidades de línea. La van a seguir de la siguiente manera, y eso aplica para todas las ramas. La calidad gruesa siempre va a ser la primera en la jerarquía. Siempre va a ser el primer lugar. Creo que está muy grande. Está. La primera. Las calidades medias son las que siguen en segundo, en segunda posición. En las jerarquías. Las líneas finas son las que están en tercera posición. Ahorita lo estoy nombrando así muy genéricas, pero pues técnicamente esto lo pueden implementar viéndolo, por ejemplo, de la siguiente manera, ¿no? La roja, ¿no? Yo tengo que mis planos van a ser escala 1.50, entonces la calidad más alta es 0.6. Entonces la 0.6 es la primera. De ahí tengo, por ejemplo, 0.35 dentro de mi escala 1.50 y esa va a ser la de segunda categoría o la de segunda posición en jerarquía. Luego tengo calidad de 1.18 hasta mucho. Entre 0.1 y 0.18 es como lo común.
Y eso lo estoy implementando tal vez para la tercera jerarquía. Tercera. ¿Y cuál será la cuarta? La más fina, la ultra fina. La que va a estar hasta el final en jerarquía va a ser la ultra fina. Es la que está hasta abajo, al final. Va, y es lo que comento, ¿no? Miren, a lo mejor estas son para mis muros. Estas yo les puedo indicar que son para mis antepechos, o muros bajos, o inclusive muros divisorios. Porque ahí también pueden existir variaciones entre lo que es punto 25 y punto 35. Entonces la media. Las finas a lo mejor son para mis muebles. A las delgadas, que son las de punto 1 hasta punto 18 a lo máximo. En esta escala que yo estoy suponiendo. Y las ultra finas, casi por ley, son para las texturas. Todas las texturas de hatch siempre van a ser las más delgadas. Y siempre son las que se van a encontrar hasta abajo. Y aunque tengan relleno sólido o degradado, se deben de poner también hasta abajo. No deben de estar por encima de nada. Entonces, esa será la jerarquía por calidad de línea. ¿Qué pasa si la jerarquía está incorrecta? Va a pasar lo siguiente, miren. Voy a hacerlo únicamente con el hatch. Draw order. ¿tá? Draw order. From. Se dieron cuenta que hubo un pequeño detalle aquí. Esos pequeños detalles, aunque ustedes no lo noten de primera mano, sí se ve reflejado, por ejemplo, en la impresión. Y de hecho, si fuera, por ejemplo, que una línea estaba mucho más pegada, porque luego están más pegadas, y no las necesitamos eliminar, lo que va a pasar en el plotter es que esa parte donde está más delgado se va a considerar como primero para el raster. Eso significa que en lugar de salir con una calidad gruesa, va a salir delgada o hasta media. Y muchas veces piensan que es un error del plotter, pero no es un error de aquí de la jerarquía. Tengan mucho cuidado con esto, porque en blanco y negro casi no se nota, pero cuando ya le meten tonos de ciertos grises o de ciertos colores, ahí se va a notar mucho más. ¿Va? En el tono negro, unas clases de grises normal, no se nota tanto, pero sí se llega a notar que está mala jerarquía. Y cuando meten más tonos de grises o más colores, es cuando ahí sí se va a empezar a ver muchísimo más. Entonces, esto, miren, en la jerarquía debe estar hasta el final. Back. Para que lo contemple primero el raster o la impresión. Porque miren acá también, se dan cuenta, me alejo y alcanzan a notar que esa esquinita está por encima de la línea. Pues estas también deben de estar por debajo en el draw order. Pero aquí yo no le voy a poner back, porque si le pongo back va a estar por debajo del hatch. Tengo que indicarle que esté por encima únicamente de este hatch. Y enter. Se dan cuenta, se acomodó la jerarquía. Así es como ustedes van acomodando. Y eso es únicamente con calidad de línea. Probablemente esto les cueste un poco más de trabajo al principio, pero sí es necesario que lo entiendan conforme sus procesos. Es más, voy a utilizar esto porque tiene muchos hats. Lo voy a seguir utilizando a mi favor. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, aquí un texto de cualquier tipo? Bueno, este texto, ustedes notaron que se generó al final. Y en la jerarquía, pues yo lo puedo entender. Pero ¿qué pasa si ese texto, o el objeto, o el elemento, porque pueden ser muchas cuestiones distintas, fue creado antes de poner, por ejemplo, todos los hatch? Y lo que pasó es que el draw order se quedó hasta abajo. Al texto le voy a indicar draw order back. Ahora, a veces el front y el back como que se traban dentro del software. Se dan cuenta que no pasó nada,
Le puse el comando REA, que es regenerar todo, y tampoco veo cambios. Entonces, eso pasa porque luego como que el AutoCAD pierde el control de las jerarquías, porque a veces son muchos elementos. Y ya lo tienen que hacer de manera manual. Tienen que indicarle que el hatch, en este caso el texto, en tu drag order va a estar por debajo del último, que es en este caso el hatch. Y aquí también, por debajo de todo. Vamos a ver acá en layout. Le voy a poner comando REA. Y voy a cambiar los tonos de estos hatch. Los voy a poner en otro color. Porque como son grises y tienen transparencia, casi no se nota mucho. Pero aquí sí se va a notar y vamos a quitarle la transparencia. Ahí está. Se dan cuenta que un texto sí lo puedo observar, pero el otro no lo veo. A eso me refiero con que deben de aplicar también jerarquías por visualización. Si no, miren, se pierde, ya no se ve. Yo sé que aquí hay un texto, pero no lo veo, porque la jerarquía de este está hasta el final. Este está hasta arriba, porque cada elemento nuevo que ustedes hagan siempre va a estar en jerarquía por delante del anterior. Es lo que comentaba igual con el formato de whiteboard. Creo que con ustedes no lo hemos tocado mucho, pero les voy a comentar lo del whiteboard. Es como una especie de hatch distinto. Entonces, bueno, aquí no lo veo, ni siquiera lo puedo observar, ya no lo ubico. Solamente sé que aquí hay un texto. Pues con el draw order yo puedo cambiar aquí la jerarquía de este mismo. Ya lo puedo leer. Esa es una jerarquía por visualización. Lo van a utilizar mucho con respecto a los textos, o sea, todo lo que es anotativo. Textos, cotas, atributos, tablas, todo lo que contenga textos lo van a utilizar mucho. Todos esos tienen que estar sí o sí por delante de todo. No importa la calidad de línea. Eso es por visualización. Si no, yo ya no lo puedo leer, se pierde. No le puedo decir que esto se pierda. Ya no se va a imprimir tan fácilmente o va a quedar opaco si se llega a imprimir. A diferencia del de acá. Esas son las jerarquías con esos dos métodos. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Excelente, muy bien. Los demás compañeros, todo claro hasta este momento. ¿Alguna duda que tengan referente a lo que vimos o referente a las sesiones asincrónicas? Vale, muy bien, entiendo. Sí, cuando ustedes lo apliquen en cosas que requieren o en cosas más reales, puede que ahí tal vez se les llegue a olvidar algunos pasos y es normal. Siempre es importante repetirlos de vez en cuando o varias veces hasta que lo empiecen a dominar más y más. Entonces, ese será cómo utilizar estas herramientas de modificación que ya son de un nivel intermedio. Hay otros que son, por ejemplo, de textos, que es el Torrent y el Text Align. El Torrent me permite alinear los textos a una superficie, miren. Yo quiero alinearlo aquí. Casi no sucede esto porque, bueno, por lo regular los textos en los planos de cualquier tipo de índole
siempre deben de seguir una misma dirección. No conviene que estén en muchas direcciones porque lo que van a causar es que estén girando el plano físico a cada rato. Y no conviene hacer eso. Conviene que todos los textos se lean en una misma dirección. Pero bueno, tenemos el caso de Torrent. Va por alguna razón en el cual se pueda llegar a aplicar por alguna situación X. Entonces voy a tomar mi texto y lo voy a poner cercano acá. Le voy a indicar Torrent. Y me indica que debo de especificar la rotación absoluta. Entonces en este caso, bueno, no queremos especificarlo. Podemos cambiar la instrucción por un punto, como en el caso de rotación por referencia. Le voy a dar clic aquí. Y ahora me indica especifica segundo punto. Clic acá. Y listo. Ten en cuenta, es un comando muy sencillo para ese tipo de casos. Repito, no es tan necesario aplicarlo porque todos los textos se deben de leer en una dirección. Pero supongamos que a lo mejor es una simbología, que esto es una flecha de pendiente. Ahí puede ser la excepción. Una flecha de pendiente. Y yo le digo, comando Torrent, es un comando largo, comando Torrent, este punto A este punto B. Aquí ya se alineó para que esté correcto y le ponemos que es una pendiente del 2%. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí súper rápido. Para que yo no tenga que hacer una rotación por referencia. O para que no esté haciendo una rotación manual. Porque muchas veces luego lo hacen manual y yo lo veo en sus planos. Que están todos chuecos. O sea, están todos chuecos los textos. Entonces eso se ve mal en una presentación final. Entonces consideren este comando porque es muy bueno. Y bueno, yo creo que el text align se los voy a explicar en la siguiente sesión porque tiene varios subcomandos. Lo que nos permite hacer este texto pues es alinear varias columnas, varias filas, los textos que tengamos existiendo. ¿Va? Pero se los va a enseñar más adelante porque como tiene varios subcomandos ahorita no me va a dar tiempo. Solamente quédense con este último que es el Torrent. ¿Vale? Entonces muy bien. De momento con esto vamos a estar finalizando con nuestra sesión del día de hoy. Sigan revisando ahí las actividades que tenemos dentro de las sesiones asincrónicas porque en estas sesiones ahora sí tenemos varios ejercicios que ustedes pueden utilizar para seguir practicando. ¿Vale? Les voy a estar compartiendo la información más adelante igual con respecto a la figura que está pendiente para que lo puedan hacer directo. ¿Va? Y bueno, solamente me queda desearles que tengan una excelente noche y que nos estaremos viendo la próxima semana. ¿De acuerdo? Los que descansen y gracias por conectarse. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche a todos y a todas. Buenas noches.